Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en un caso legal fascinante, Uf, fascinante. Y desde Perú. directo desde Perú, listos para zambullirnos en el sistema educativo peruano y en cómo se protegen los derechos de los niños. Por supuesto. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de una sentencia judicial? Una resolución que nos abre una ventana, un debate crucial. Totalmente. Imagínate la situación, un padre luchando por el derecho de su hijo a la educación. Porque un obstáculo burocrático. Exacto. Amenaza con frenar su escolarización, una situación que sin duda genera muchísima frustración, mucha incertidumbre. Es un caso que, como bien dices, nos lleva más allá de un simple conflicto legal. Nos hace reflexionar Sí, sobre los derechos de los niños, el acceso a la educación, las dinámicas de poder claro. entre las familias y las instituciones. Temas que sin duda resuenan en cualquier sociedad. Exacto. Para entenderlo mejor, pongámonos en contexto. Pongámonos en situación. Todo gira en torno a José Dylan, Uriel. Uriel Guamán Burgos. Un niño que fue matriculado en preescolar a una edad más temprana de lo habitual. Sí, aparentemente sin problemas. Lo curioso es que al intentar matricularlo en un nuevo colegio para el nivel de 5 años, Ajá. esa matriculación previa se consideró irregular Irregular. debido a su edad, un giro inesperado que desencadenó una batalla legal. Y ahí entra en escena el padre, José Alfredo, José Alfredo Guamán López. presentando una demanda de amparo Un recurso legal para proteger los derechos fundamentales. contra el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación del Callao. La DIERE. Una batalla legal que, como veremos, pone en jaque la rigidez de las normas frente a la necesidad de considerar las circunstancias individuales. Claro, el padre argumenta que se están violando los derechos fundamentales de su hijo, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad ante la ley. Y atención a este punto, Sí, el derecho a la integridad psíquica y el libre desarrollo. un argumento que va más allá de la mera legalidad y nos introduce en el terreno de las consecuencias. Emocionales y psicológicas. Psicológicas que este conflicto puede generar en el niño. La demanda detalla cómo la negativa a matricular al niño le está causando un daño psicológico Ya, y obstaculizando su desarrollo. exacto, al Ministerio de Educación. Por su parte, Se defiende, alegando que, si bien hicieron una excepción en 2012 para permitir que algunos niños se matricularan antes de tiempo, extender esta excepción sentaría un precedente. Un precedente complicado. Entiendo. Es como decir que si se abre mano una vez, se crea un efecto dominó. en cierto modo sí, ¿Ya? el ministerio argumenta que su política se basa en la necesidad de garantizar una educación adecuada a la edad, Claro. respaldada por investigaciones Ah. sobre el desarrollo infantil. Es decir, que no se trata de un capricho, Un capricho burocrático. sino de una medida con base. ¿Con base científica? Claro, el clásico argumento de que los niños necesitan estar con otros de su misma edad para un desarrollo óptimo. Pero, ¿qué ocurre cuando las circunstancias individuales no encajan en esa norma general? Es posible que una norma, por muy bien intencionada que sea, Que sea. pueda acabar perjudicando a quien pretende proteger. Esa es precisamente la pregunta que el juez tuvo que analizar en este caso. Y como veremos, su decisión no se limitó a una simple aplicación de la ley, sino que profundizó en el impacto real de la situación en la vida del niño. Cuéntame más. ¿Qué decidió el juez? ¿Cómo resolvió este dilema entre la norma y las circunstancias individuales? El juez falló a favor del padre, considerando que la actuación del ministerio violaba los derechos del niño, y lo hizo basándose en el principio del interés superior del niño, Un principio que, si no me equivoco, tiene un peso enorme en el derecho internacional. en el derecho internacional. Exactamente. Este principio, recogido en la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que cualquier decisión que afecte a un niño debe tomarse priorizando su bienestar y desarrollo. Es decir, que el juez no se limitó a la letra fría de la ley, sino que se puso en la piel del niño En la piel del niño, y consideró las consecuencias reales que la decisión tendría en su vida. precisamente, argumentó que interrumpir la educación del niño sería perjudicial para su bienestar emocional y su desarrollo social. Permitirle continuar su educación era fundamental para sus aspiraciones futuras y su crecimiento personal. Una visión integral, que reconoce la educación como algo que va más allá de la mera adquisición de conocimientos. Sin duda, el juez vio a la educación como una herramienta de desarrollo personal, de integración social y de construcción de un futuro. Ya. Un derecho que no se puede negar a la ligera. El resultado, me imagino, fue una victoria para José Dylan y su familia. Efectivamente, el juez ordenó al Ministerio de Educación y a la DERRI que matricularan al niño en el nivel de 5 años en el colegio elegido por su familia,
y que le permitieran continuar su educación sin más obstáculos. Me alegro por ellos. Un final feliz para una historia que sin duda nos invita a reflexionar sobre las complejidades del sistema educativo y la importancia de proteger los derechos de los niños. Totalmente de acuerdo. Este caso, aunque aparentemente sencillo, abre un debate complejo sobre la necesidad de encontrar un equilibrio Sí. entre las normas generales y las circunstancias individuales, especialmente cuando hablamos de algo tan fundamental como la educación. Un debate que sin duda exploraremos en profundidad a lo largo de esta inmersión. Pero antes de continuar, creo que sería útil desgranar los argumentos del padre y del Ministerio de Educación, con un poco más de detalle. ¿Qué te parece? Me parece una idea estupenda. Al fin y al cabo, la riqueza de este caso radica en la confrontación de dos visiones, aparentemente opuestas, Sí. pero que en el fondo buscan lo mismo, el bienestar del niño. Perfecto. Empecemos entonces por analizar el primer argumento del padre, la violación del derecho a la educación. Claro, este argumento se basa en la idea de que la educación es un derecho fundamental, reconocido en la Constitución peruana y en diversos tratados internacionales. El padre argumenta que la negativa del Ministerio de Educación a matricular a su hijo supone una vulneración directa de este derecho. Es decir, que el derecho a la educación no es algo que se pueda negar o restringir arbitrariamente. Exactamente. Ya. El padre defiende que la educación es un bien esencial para el desarrollo integral de la persona y para su participación activa en la sociedad. Y que negar a un niño el acceso a la educación es como negarle la oportunidad de alcanzar su pleno potencial. Precisamente. El padre cita la Convención sobre los Derechos del Niño, Ajá. que reconoce el derecho de todos los niños a la educación, sin discriminación alguna. Un argumento sólido que nos sitúa en el centro del debate sobre la universalidad del derecho a la educación. ¿Qué más podemos decir sobre este punto? Bueno, es interesante destacar que el padre no solo se basa en la letra fría de la ley, sino que también aporta argumentos que conectan la negación de la matrícula con un daño real y tangible para su hijo. Te refieres a la vulneración del derecho a la integridad psíquica y al libre desarrollo. Exactamente. El padre argumenta que la negativa a matricular a su hijo le está causando un daño psicológico y obstaculizando su desarrollo. Un argumento que añade una capa de complejidad al caso y que nos obliga a considerar las consecuencias emocionales que la decisión del Ministerio de Educación está teniendo en el niño. Sin duda, el padre presenta pruebas de cómo la incertidumbre sobre su futuro educativo está afectando al niño, generando ansiedad, frustración e incluso problemas de conducta. Es decir, que no se trata solo de un derecho abstracto, sino de una realidad que está impactando negativamente en la vida del niño. Exactamente. El padre utiliza el argumento del daño psicológico para reforzar la gravedad de la vulneración del derecho a la educación. Entiendo. Pasemos ahora al segundo argumento, la violación del derecho a la igualdad ante la ley. ¿En qué se basa este argumento? El padre argumenta que la decisión del Ministerio de Educación es discriminatoria, porque trata a su hijo de manera diferente a otros niños que sí fueron admitidos en el mismo nivel educativo, a pesar de tener una edad similar. Es decir, que se está aplicando la norma de forma arbitraria, sin tener en cuenta las circunstancias individuales de cada caso. Exacto. El padre defiende que la igualdad ante la ley implica que todos los niños deben ser tratados de la misma manera, sin distinciones. Injustificadas. ¿Y qué dice el Ministerio de Educación al respecto? El ministerio se defiende argumentando que su política se basa en criterios objetivos y generales, diseñados para garantizar la equidad en el sistema educativo. Es decir, que la norma se aplica a todos por igual. Sin excepciones. Sin excepciones. Esa es su posición. Sin embargo, el padre argumenta que la aplicación rígida de la norma, en este caso concreto, genera una discriminación indirecta. Discriminación indirecta. ¿A qué te refieres? La discriminación indirecta se produce cuando una norma o práctica, aparentemente neutral, tiene un impacto desproporcionado en un grupo determinado de personas. En este caso, la norma de edad de matriculación estaría perjudicando a los niños que, como José Dylan, fueron admitidos en preescolar a una edad más temprana de lo habitual. Exactamente. El padre argumenta que la aplicación de la norma en su caso genera una desigualdad de trato, que no está justificada. Por ningún motivo. Objetivo. Objetivo. Un argumento que nos invita a reflexionar sobre las sutilezas de la discriminación y la necesidad de analizar el impacto real de las normas, más allá de su aparente neutralidad. Totalmente de acuerdo. Es importante tener en cuenta que la igualdad ante la ley no se limita a la aplicación literal de las normas, sino que también implica la búsqueda de un trato equitativo y justo.
En la práctica. En la práctica. Y con esto creo que hemos cubierto los principales argumentos del padre. ¿Qué te parece si ahora analizamos la postura del Ministerio de Educación? Me parece perfecto. Comencemos por su argumento principal. La necesidad de garantizar una educación. Adecuada a la edad. Adecuada a la edad. Claro. El ministerio defiende que su política de matriculación se basa en la importancia de una educación que se ajuste al nivel de desarrollo de cada niño. Exacto. Argumentan que esta política se basa en estudios e investigaciones que demuestran que los niños aprenden mejor cuando están con otros de su misma edad y que una educación inadecuada a su nivel de desarrollo puede tener consecuencias negativas Para su aprendizaje. para su aprendizaje. Es decir, que la norma no se basa en un capricho burocrático, sino en una preocupación legítima por el bienestar de los niños. Esa es su posición. El ministerio defiende que la norma de edad de matriculación es necesaria para garantizar la calidad del sistema educativo y para evitar que los niños se vean perjudicados por una educación que no se ajusta a sus necesidades. Un argumento que a priori parece razonable. Sin embargo, el padre lo rebate argumentando que la aplicación rígida de la norma, en este caso concreto, ignora las circunstancias individuales de su hijo. Efectivamente, el padre argumenta que su hijo ya demostró estar preparado para el nivel de 5 años al haber cursado preescolar sin problemas a una edad más temprana. Es decir, que la norma no está teniendo en cuenta la realidad individual de su hijo, que ya ha demostrado estar capacitado para el nivel que se le niega. Exactamente. El padre defiende que la aplicación de la norma en su caso está generando un perjuicio injustificado a su hijo, que se ve privado de continuar su educación sin una razón válida. Un argumento que nos lleva de nuevo al debate sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre las normas generales y las circunstancias individuales. Sin duda. Este caso nos muestra cómo la aplicación rígida de las normas, por muy bien intencionadas que sean, puede generar situaciones injustas y perjudiciales para los individuos. El Ministerio de Educación también argumenta que la admisión del hijo del padre en el nivel de 5 años sentaría un precedente peligroso. ¿Qué quiere decir con esto? El ministerio teme que si se hace una excepción en este caso, se abriría la puerta a una avalancha de solicitudes similares, lo que podría desestabilizar el sistema educativo. Entiendo. Argumentan que la necesidad de mantener la coherencia y la estabilidad del sistema educativo justifica la aplicación rígida de la norma, incluso en casos excepcionales como el de José Dylan. Exactamente. El ministerio defiende que si se empiezan a hacer excepciones a la norma, se perdería el control sobre el proceso de matriculación, lo que podría tener consecuencias negativas para la organización y la calidad del sistema educativo. Un argumento que sin duda tiene su peso. Sin embargo, el padre lo contrarresta argumentando que el caso de su hijo es excepcional y que no se puede negar la justicia individual en aras de una supuesta coherencia del sistema. Efectivamente. El padre defiende que la justicia debe prevalecer sobre la rigidez de las normas y que el caso de su hijo merece una atención individualizada, sin prejuzgar las posibles consecuencias que la decisión pueda tener en otros casos. Un argumento que nos recuerda que la justicia no se puede reducir a la aplicación mecánica de las normas, sino que debe tener en cuenta la singularidad de cada caso y las circunstancias concretas de cada individuo. Totalmente de acuerdo. El caso de José Dylan nos muestra cómo la búsqueda de la justicia individual puede entrar en conflicto con la lógica de la administración y la necesidad de mantener la coherencia del sistema. Un dilema complejo que sin duda nos invita a reflexionar sobre los límites de las normas y la importancia de la flexibilidad en la aplicación del derecho. Y con esto creo que hemos cubierto los principales argumentos del Ministerio de Educación. Ahora que tenemos una visión más clara de las posturas de ambas partes, ¿qué te parece si analizamos la decisión del juez y sus implicaciones? Me parece una excelente idea. La decisión del juez, como veremos, no solo resuelve el conflicto legal, sino que también aporta una valiosa reflexión sobre la importancia de los derechos de los niños y la necesidad de un sistema educativo flexible y sensible a las necesidades individuales. La decisión del juez, en efecto, va más allá de un simple sí o no. Claro. A la matriculación de José Dylan es una declaración contundente sobre la primacía del interés superior del niño en cualquier decisión que le afecte. Especialmente en el ámbito educativo. Y ahí es donde el análisis se vuelve realmente interesante. Sí. Porque no se trata solo de aplicar una norma, sino de interpretarla a la luz de un principio fundamental del derecho internacional. ¿Cómo lo hizo el juez? ¿Cómo argumentó esa primacía? Del interés superior del niño. El juez se basó en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que en todas las medidas concernientes a los niños, la consideración primordial a la que se atenderá será el interés superior del niño, es decir, no se trata de un simple criterio interpretativo, sino de una obligación legal
legal que los estados deben cumplir. Una obligación que en este caso se traduce en la necesidad de analizar las consecuencias reales de la decisión. Del Ministerio de Educación. Del Ministerio de Educación en la vida de José Dylan. Exactamente. El juez no se limita a analizar la legalidad de la norma de edad de matriculación, sino que profundiza en el impacto concreto que la negación de la matrícula tiene en el niño. Y en ese análisis los argumentos del padre sobre el daño psicológico cobran una relevancia especial. Es decir, que el juez no solo reconoce el derecho abstracto a la educación, sino que también se preocupa por las consecuencias emocionales y psicológicas que la privación de ese derecho puede tener en el niño. Efectivamente, el juez considera que la incertidumbre sobre su futuro educativo, la frustración de no poder continuar su aprendizaje con sus compañeros y la sensación de ser tratado injustamente están generando un daño emocional real en José Dylan. Un daño que a la larga podría tener consecuencias negativas para su desarrollo personal y social. Exactamente, el juez entiende que la educación no se limita a la adquisición de conocimiento. A la adquisición de conocimientos académicos, sino que también juega un papel fundamental en la formación de la personalidad, la autoestima y la capacidad de integración social. Del niño. Es decir, que negarle a José Dylan el acceso a la educación en igualdad de condiciones con otros niños de su edad no solo vulnera su derecho a la educación, sino que también afecta a su desarrollo integral como persona. Precisamente. Y es en ese punto donde el principio del interés superior del niño se convierte en un argumento decisivo para el juez. Entiendo, al anteponer el bienestar del niño a la rigidez de la norma, el juez reconoce la singularidad de cada caso y la necesidad de adaptar las normas generales a las circunstancias individuales. Exactamente. La decisión del juez es un llamado a la flexibilidad y al sentido común en la aplicación del derecho. Especialmente cuando se trata de algo tan fundamental como el derecho a la educación. Una flexibilidad que sin duda supone un desafío para los sistemas educativos. Que a menudo se basan en normas y procedimientos estandarizados. ¿Cómo conjugar la necesidad de un sistema educativo ordenado y eficiente con la atención a las necesidades individuales de cada niño? Es una pregunta compleja que nos lleva al corazón del debate educativo. La decisión del juez nos invita a repensar la lógica burocrática, que a menudo rige los sistemas educativos y a buscar mecanismos que permitan una mayor personalización del aprendizaje. Mecanismos que sin duda deben basarse en un conocimiento profundo de las necesidades de cada niño y en la capacidad de adaptar las metodologías y los contenidos a sus características individuales. Totalmente de acuerdo, la educación del futuro debe ser una educación a la medida. Que reconozca la diversidad de talentos, ritmos de aprendizaje y estilos de pensamiento. De cada niño. Una educación que, sin renunciar a la calidad y la equidad, sea capaz de potenciar al máximo el desarrollo individual. De cada estudiante. Sin duda, la decisión del juez en el caso de José Dylan es un paso importante. En esa dirección, al reconocer la primacía del interés superior del niño, abre la puerta a un sistema educativo. Más flexible, justo y humano. Una puerta que esperemos se abra cada vez más para que todos los niños, sin excepción, tengan la oportunidad de desarrollar su potencial al máximo. Y hablando de implicaciones, este fallo judicial seguramente tendrá consecuencias que van más allá. Del caso de José Dylan. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Este caso sienta un precedente importante. No solo refuerza la aplicación del principio del interés superior del niño en el ámbito educativo, sino que también obliga a las autoridades a analizar con mayor detenimiento las circunstancias individuales. Al aplicar normas generales. Es decir, que a partir de ahora el Ministerio de Educación tendrá que pensar 2 veces antes de negar una matrícula basándose únicamente en la edad del niño. Exactamente. Deberán evaluar si esa negación realmente responde al interés superior del niño. O si por el contrario lo perjudica. Sin una justificación sólida. En este caso, las pruebas presentadas por el padre sobre el daño psicológico que la situación estaba causando a José Dylan fueron cruciales para la decisión del juez. ¿Crees que este aspecto
tendrá un mayor peso en futuros casos similares. Sin duda, el caso de José Dylan pone de manifiesto la importancia de documentar y presentar pruebas que demuestren el impacto real de las decisiones administrativas en el bienestar de los niños. de los niños. Es decir, que ya no basta con apelar a los derechos abstractos. No, Sino que es necesario demostrar cómo la vulneración de esos derechos afecta concretamente a la vida al niño. del niño. Exacto, que el caso de José Dylan abre la puerta a una defensa más integral de los derechos de los niños, Sí. que tenga en cuenta no solo los aspectos legales, Sino también sino también las consecuencias emocionales y psicológicas De las decisiones que les afecten. de las decisiones que les afectan. Una defensa que sin duda requerirá la colaboración de profesionales de distintos ámbitos. Abogados, Abogados, psicólogos, educadores. totalmente de acuerdo. La protección de los derechos de los niños es una tarea multidisciplinar Sí. que exige un enfoque integral Y coordinado. y coordinado. Y que sin duda se verá reforzada por la jurisprudencia que se vaya generando a partir de casos como el de Aaron, José Dylan. José Dylan. Sin duda este caso sienta un precedente Ajá. que puede tener un impacto positivo en la forma en que se interpretan y aplican las normas educativas En Perú. en Perú. Un impacto que esperemos Ya. se traduzca en un sistema educativo más justo, flexible. Y sensible a las necesidades. Y sensible a las necesidades de todos los niños. Esa es la aspiración, sin duda. Sí. Y este caso nos recuerda que la lucha por los derechos de los niños es una tarea constante Claro. que requiere la participación activa de toda la sociedad. Una tarea en la que todos tenemos un papel que jugar, ya sea como padres, educadores, juristas, O simplemente o simplemente como ciudadanos comprometidos con la construcción de un futuro mejor para las nuevas generaciones. para las nuevas generaciones. Totalmente de acuerdo. El caso de José Dylan es un ejemplo inspirador de cómo la perseverancia y la defensa de los derechos Sí, pueden lograr un cambio positivo no solo para un niño en particular, sino para... sino para todo un sistema. Y ahora que hemos analizado en profundidad la decisión del juez y sus posibles repercusiones, ¿qué te parece si nos centramos en el debate más amplio que este caso suscita sobre la flexibilidad De los sistemas educativos. de sistemas educativos? Me parece una excelente idea. Al fin y al cabo, el caso de José Dylan nos plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo conjugar la necesidad de normas generales con la atención a las circunstancias individuales en el ámbito educativo? Un debate que sin duda nos llevará a explorar las tensiones inherentes a cualquier sistema educativo. Es una pregunta que nos invita a cuestionar la rigidez de los sistemas educativos Claro. y a buscar soluciones Más creativo. más creativas y adaptables a la realidad de cada niño. Y en ese sentido, el caso de José Dylan nos da algunas pistas interesantes. Sí. Por ejemplo, hemos visto cómo la norma de edad de matriculación, Ajá. aunque pensada para garantizar una educación adecuada a cada etapa del desarrollo, acabó convirtiéndose en un obstáculo Para el niño. para el niño. Es la paradoja de las normas generales. Sí. Aunque buscan proteger un bien común, pueden generar injusticias individuales cuando no se aplican con la flexibilidad necesaria. En este caso, la flexibilidad hubiera implicado tener en cuenta la trayectoria individual de José Dylan, que ya había cursado preescolar sin problemas, A pesar de su edad. a pesar de su edad. Exactamente. Y ahí es donde entra en juego la necesidad de contar con mecanismos que permitan evaluar cada caso, De forma individualizada. de forma individualizada sin perder de vista el objetivo General de la norma. general de la norma. ¿Te refieres a la posibilidad de establecer excepciones a la norma en casos justificados? Sí, pero no solo eso. También se trata de contar con profesionales capaces de evaluar las necesidades de cada niño y de determinar si la aplicación de la norma en su caso concreto es realmente beneficiosa O perjudicial. o perjudicial. Es decir, que no se trata de crear un sistema de excepciones arbitrarias, No. sino de dotar al sistema de la capacidad de adaptarse A la realidad. a la realidad de cada niño. Exacto. Y eso requiere un cambio de mentalidad. Sí, Tanto en la administración educativa como en la sociedad en general, debemos pasar de una lógica de control y uniformidad a una lógica de acompañamiento y personalización del aprendizaje. y personalización del aprendizaje. Un cambio que sin duda supone un reto importante, pero es imprescindible si queremos construir un sistema educativo realmente inclusivo Y equitativo. y que equitativo. Sin duda, el caso de José Dylan nos muestra que la justicia educativa no se puede reducir a la aplicación mecánica de las normas, Claro. sino que requiere una mirada atenta. A las necesidades de cada niño. A las necesidades de cada niño. Y esa mirada atenta implica reconocer la diversidad De talentos. de talentos, ritmos de aprendizaje y estilos de pensamiento de cada niño. Exactamente.
La educación del futuro debe ser una educación a la medida. A la medida. Que permita a cada niño desarrollar su potencial al máximo. Independientemente de su edad, su origen o sus circunstancias. Personales. Una educación que sin renunciar a la calidad y la exigencia sea capaz de acompañar a cada niño en su camino de aprendizaje, adaptándose a sus necesidades. Y a sus aspiraciones. Sin duda. Y para ello es fundamental que contemos con profesionales bien formados, con recursos adecuados. Y con un marco Legal que proteja los derechos de todos los niños. Sin excepción. Un marco legal que, como hemos visto en el caso de José Dylan, no puede limitarse a establecer normas generales, sino que debe garantizar también la posibilidad de una aplicación flexible. Y justa de esas normas. Exacto. La justicia educativa no se puede reducir a la letra fría de la ley. A la letra fría. Sino que requiere una interpretación sensible a las circunstancias de cada caso. Y a las necesidades. Y a las necesidades de cada niño. Una interpretación que sin duda se verá enriquecida por la jurisprudencia que se vaya generando a partir de casos. Como de Yocru. Como el de José Dylan. Sin duda este caso sienta un precedente importante. Que puede contribuir a la construcción de un sistema educativo más justo, flexible y humano. En Perú. Un sistema educativo que, en definitiva, ponga en el centro el bienestar y el desarrollo integral. De todos los niños. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida nuestra inmersión en el caso de José Dylan. Sí. Un caso que, más allá de su resolución legal, nos ha invitado a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta la educación en el siglo XXI. Un caso que nos recuerda la importancia de defender los derechos de los niños. Y de trabajar por una educación que sea realmente un motor de desarrollo personal y social para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este apasionante viaje. A través del sistema educativo peruano y la protección de los derechos de los niños. Y a ti por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros. Con nosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima.